No solo en las iglesias ocurren aterradoras historias y fenómenos paranormales. El día de hoy les contaremos algunas anécdotas vividas por monjas y por personas que vieron a estas madres como apariciones. Esperando que el video del día de hoy sea de tu agrado, te invito a quedarte hasta el final y apagar la pequeña luz de tu habitación para escuchar estos relatos de monjas. Llantos en la madrugada. Confesión por Guadalupe Loera. Relatos de monjas. Muy buenas noches, mi nombre es Lupe, y aunque esto no me pasó a mí, le sucedió a alguien que sé que no mentiría con estas cosas. Mi tía María fue una monja de claustro muchos años. No les voy a decir en dónde porque ella me pidió omitir el comentario. Ella se preparó y quiso estar en un convento cerrado al público, de esos donde venden galletas y rompope por unas ventanitas que evitan que los extraños siquiera vean a las monjas más allá de la mano. Le gustaba mucho la vida de claustro, pero por motivos que tienen que ver con esta historia, dejó los hábitos para siempre. Ella ya tenía muchos años como hermana cuando comenzó a pasar este fenómeno, los cuales había soportado en silencio, puesto que tenía ese voto. Cosas que ocurrían en el convento, principalmente a la hora de maitines, cuando se levantaban por ahí de las 5 de la mañana para estar lista a la hora de los rezos, que era poco después del amanecer. Ella escuchaba sollozos en la celda contigua a la suya. Eran muy quedos, así que pensó que era alguna hermana que extrañaba a su familia. Como no podía hablar, solo iba a la celda de al lado y tocaba. Enseguida los llantos paraban. Ella, pensando que era lo mejor que podía hacer, seguía con su arreglo y se iba a rezar. La misma rutina se repetía a veces a eso de las 12, cuando ella rezaba algunas plegarias más porque le nacía. Mismo caso, ella iba y tocaba la puerta. Enseguida se callaban los ruidos. Pasaron al menos 2 años de esta manera. Ella rezaba muchas veces con tener paciencia con la mujer que lloraba sin parar todos los días. Pero en un punto, hasta la calma de los santos se rompe. Pues después de años de eso, un día por fin se armó de valor y cuando escuchó de nuevo los llantos, fue a la habitación y tocó la puerta como siempre. Pero esta vez, en lugar de retirarse, giró la cerradura y entró, ya que notó que la puerta estaba sin seguro. Ella esperaba encontrar a una joven hermana y pensó en consolarla, pero lo que vio ahí fue un bulto negro en la forma de una persona. Tenía el mismo hábito de ella, pero totalmente negro. La figura sollozó con más fuerza. Ahora gritaba con desesperación y dolor cuando mi tía la vio. Parecía tratar de quitar una baldosa del piso. Era algo tan antinatural que se asustó tanto que rompió su voto y empezó a rezar en voz alta el rosario completo. La silueta entonces comenzó a gritar, como si algo le doliera, desde el hábito sin rostro, hasta que desapareció por completo con las primeras luces del alba. Cuando se esfumó, mi tía se acercó al punto donde estaba la figura para ver qué hacía. La baldosa que la aparición quería levantar estaba floja, así que mi tía se envalentonó y con esfuerzos la levantó por completo. Debajo del piso vio que había tierra apelotonada y de ella salía un pequeño jirón de tela.
Lo jaló y poco a poco salió del suelo un pequeño cuerpo envuelto en tela vieja. El bebé parecía muy pequeño. Su cuerpecito estaba disecado, como una momia. Fue corriendo con la superiora para reportar lo que pasaba, pero esa mujer solo tomó el cadáver y lo colocó a un lado, como si fuera basura. Luego le dijo que ella había roto su voto y que ese era el motivo para sacarla de la orden si quería. Mi tía es de carácter, así que no aguantó esa actitud fría y el mismo día dejó el convento. Desde ese día, aunque sigue siendo religiosa, ya nunca mencionó otra cosa de lo vivido en ese lugar. Amor prohibido. Relatos de monjas. Sé de una historia que se cuenta por los pasillos de mi convento. Soy hermana desde hace mucho. Ya tengo mis años y puedo decirles que en alguna ocasión me tocó ver de primera mano a los espíritus que les voy a describir. Sinceramente, no sé si la leyenda de estas mujeres es cierta o no, pero lo que les puedo comentar es que nuestra organización se la pasa tratando de callar esta historia, así que algo de cierto puede tener. Se supone que todo esto comenzó por allá de 1650, cuando los castigos de la Madre Iglesia eran mucho más severos que los de hoy en día. Y había muchas cosas que se veían con malos ojos que en la modernidad son muy normales. En los sitios como los conventos, donde vivimos muchas personas del mismo sexo encerradas, a veces se dan casos donde hay amistades muy íntimas entre las monjas. Este fue el caso de una pareja de hermanas que se dice que al principio eran amigas de convicciones, y poco a poco su amor se convirtió de filial en otra cosa. Nunca se supo a ciencia cierta si ambas decidieron pasar de lo platónico a lo carnal. Pero cuando un día descubrieron a ambas dormidas en la misma celda, fueron reportadas inmediatamente a la Inquisición. Este martillo de herejes las separó y torturó hasta que confesaron que su amistad era algo más. Dicen que las maltrataron tanto que el cuerpo de ambas estaba desollado en algunas zonas. Los pies quemados, el rostro tan hinchado que apenas podían ver. A una incluso le habían reventado un ojo. La Inquisición no quería juzgarlas de forma pública, de manera que decidieron emparedarlas en la celda que las encontraron y olvidarse del asunto. El cruel castigo resultó en la muerte de las mujeres, que a lo largo de al menos 2 semanas arañaron la pared, rogando hasta quedar sin voz que la sacaran de ahí, o que al menos a una la rescataran. La celda, al tener un tamaño reducido, fue habilitada como bodega. Varios años después de eso, comenzaron las apariciones de 2 monjas que nadie conocía ya, que se paseaban por los pasillos cercanos de la bodega por las noches, murmurando entre ellas en voz muy baja. Las hermanas que las llegaban a ver decían que eran figuras que daban miedo, puesto que se notaba que sus murmullos eran maldiciones que repetían una y otra vez en contra de alguien de quien no se entendía el nombre. Tenían los rostros pálidos, la temperatura de ese pasillo siempre era bajísima, y si tratabas de hablarles, doblaban rápidamente a la bodega donde desaparecían. Yo puedo confirmar esto, porque en una ocasión debía tomar unos productos de limpieza ya tarde, puesto que una hermana estaba enferma y había vomitado en su celda. Cuando iba de camino las vi.
Como me las habían descrito, eran dos mujeres susurrando groserías, con los rostros muy cerca una de la otra. No les vi la cara, pero sí traté de regañarlas, porque se veían jóvenes y yo ya tenía mi rango en el convento. Al decirles que no debían estar haciendo esas cosas, una de ellas me vio a la cara. Su rostro estaba furioso, pero gris y lleno de moretones. Iba a gritarme con una expresión que me heló la sangre, pero su compañera se ocultó la cara y le jaló la manga. Ambas corrieron a la bodega de limpieza. La seguí para reprenderlas por sus acciones, pero al llegar a la bodega, de donde no había otro sitio a donde correr, no encontré a nadie. Desde ese momento, al igual que muchas de mis compañeras, evité por completo ese sitio. La monja del refugio. Confesión por Damián Alcántara. Relatos de monjas. Vivo en Tlaquepaque, Jalisco, a un lado de Guadalajara. La historia que les voy a contar me pasó cuando era muy joven y me brinqué al centro cultural El Refugio por una apuesta con mis amigos. El hospital y capilla, que era antes de ser rescatado por el gobierno y convertido en un centro cultural, fueron construidos de 1885 a 1893, año en que el nosocomio empezó a funcionar. Esta institución fue fundada por Fray Luis Argüello. Desde un principio llevó el nombre de Refugio y Casa de Salud Josefina, puesto que era atendido por monjas josefinas. Como era el último refugio de muchos ancianos y enfermos, después de que cerró sus puertas y fue abandonado en 1979, se comenzó a hablar de muchas situaciones paranormales en las instalaciones. Ya saben, voces sin cuerpo que te llaman, ruidos en los pasillos, cosas que se caen sin motivo, etc. A mí no me había tocado nada de eso y creía que eran puros chismes de viejas para hacerse más interesante la vida. Así que nunca tuve demasiada curiosidad sobre el tema. Vivía muy cerca del centro de Tlaquepaque, a unos 15 minutos caminando. Así que ir al Parián era visita obligada los fines de semana. Mis amigos y yo nos quedábamos hasta muy tarde dando vueltas por ahí, platicando, viendo las cosas de la plaza y eso. Estábamos aburridos una noche de verano. Ya iban a dar las 12 de la madrugada. Empezaron a contar historias de terror para asustarnos. Como ya sabían ellos que yo me las daba de muy valiente, se enfadaron pronto con mis comentarios de que eso no era cierto o que eran puros cuentos de ancianas. Uno de ellos me dijo que si me creía tan gallito, ¿por qué no me brincaba al refugio? Le respondí que sí, que no tenía problema, que incluso podíamos apostar. Quedamos en que sí, me podía quedar ahí al menos 15 minutos. Mi amigo pagaría los refrescos y los lonches de todos la próxima vez que nos reuniéramos. Era pan comido, así que sin tardarnos nos fuimos a la parte trasera del lugar, y ellos me ayudaron a brincarme poniendo sus brazos para que me impulsara. Estaba joven, así que era fácil pasarse la barda. Cuando entré, lo primero que vi fue un patio con árboles de naranja, a un lado de una capilla. Me aseguré de que no viniera algún guardia y decidí no alejarme mucho de la barda por si necesitaba salir corriendo. Cuando no iba a tener a mis amigos para ayudarme desde adentro,
Pensé en buscar una silla o algo así para ayudarme a salir. Me asomé a la capilla, que la puerta estaba abierta, y vi que estaba adaptada a una especie de salón de proyecciones o algo así. Vi unas sillas dobladas y me dispuse a tomar una cuando sentí que algo me observaba desde la oscuridad del escenario de madera. No había escuchado a nadie entrar, pero aún así traté de esconderme para evitar a algún velador que me hubiera podido castigar. Me quedé junto a la puerta agudizando mi oído, pero nada. De pronto sentí un aliento frío sobre mi cuello. Me sorprendió tanto que volteé a ver qué era lo que resoplaba de esa manera sobre mi hombro y la vi. Era una mujer vestida de monja, con la cara ajada como si fuera una fotografía muy vieja en la que apenas se distinguen los rasgos. Ella enseguida se colocó un dedo sobre lo que sería su boca, como pidiéndome que guardara silencio. Después extendió sus manos de uñas como garras, tratando de alcanzarme. Sentí las manos frías comenzar a cerrarse sobre mi cuello. Grité con todos los pulmones y salí corriendo sin importarme que me echaran a los guardias. No traté de trepar la barda de nueva cuenta, porque sabía que no iba a alcanzar. Así que me lancé a los pasillos como loco. No paré hasta que choqué con un velador que estaba igual o más asustado que yo, que por el pánico no había atinado al camino de salida y había estado dando vueltas por los pasillos y jardines del interior. Cuando me calmé y le pude explicar lo que pasaba alrededor, él me miró con sorna. Dio una pequeña carcajada y me acompañó a la salida. Me dijo que esa mujer y otras monjas se aparecían seguido en la noche, siempre velando a los enfermos y moribundos, aunque ya no hubiera nadie allí. No me regañó, al contrario me dijo que el susto era suficiente y me dejó salir por una de las puertas secundarias del lugar. Cuando encontré a mis amigos y les conté mi historia, ninguno quiso decir nada. Ya nomás nos fuimos a nuestras casas y nunca más hablamos de cosas de terror. La colgada. Confesión por Ricardo Arias. Relatos de monjas. Lo que les voy a contar sucede constantemente en el centro de la Ciudad de México. De hecho, a mí ya me pasó en una ocasión que iba con mi novia por el convento de Concepción. Según cuenta la leyenda, hace siglos, una jovencita fue víctima mortal del amor. Ya saben, antes la gente era muy estricta respecto a las relaciones que podían tener las personas. Se supone que en el siglo XVI, una muchacha que se llamaba María Gil se enamoró de un joven. Ella era de familia adinerada y él no, de manera que desde el principio había oposición respecto a que naciera el amor entre ellos. Sin embargo, a ella no le importaba la condición del hombre y decidieron casarse para poder vivir en libertad. A la familia de la muchacha, esta noticia le cayó como agua fría, de manera que planearon la forma para separarlos y dieron en el clavo. Le ofrecieron una buena cantidad de dinero al muchacho si prometía dejar en paz a María. El hombre desapareció completamente. María lo esperó por años. No entendía por qué la había dejado, hasta que su familia, con tal de no ver cómo tiraba su vida en llanto, le dijo la verdad sobre lo ocurrido. En ese momento, ella decidió tomar los hábitos para encontrar en la palabra de Dios consuelo,
y sus familiares le dieron el recurso para que entrara a uno de los conventos más prestigiosos del país. Ella quiso dedicarse en cuerpo y alma a sanar su herida mediante los rezos, obras de caridad y trabajo a los que tenía acceso en el convento. Pero nada parecía que pudiera quitarle el dolor de encima. Las hermanas decían que se escuchaban llantos en su habitación. Se dice que la mujer se quitó la vida al mes de entrar en el convento, colgándose de una soga por el cuello. La encontraron a la mañana, con la lengua azul por la falta de aire y los ojos desorbitados, las manos congeladas tratando de quitarse la soga del cuello. A decir de los rumores, la enterraron con discreción en el cementerio de la instalación. Pues bueno, desde entonces dicen que se ve un espíritu de mujer llorando en una fuente que está cerca del convento. A mí y a mi entonces novia, ahora esposa, nos pasó algo mucho más escalofriante. Habíamos ido al centro un sábado en la noche. Yo estaba de romántico, así que después de llevarla al cine y de ir a cenar, le dije que nos fuéramos a dar una vuelta por esas calles, que como son bonitas por los edificios realizados en cantera, se prestaba para robarle unos besos antes de llevarla a su casa. Nos paramos junto a la fuente y estábamos muy en nuestro romance, cuando ella de repente se puso pálida y me dijo que volteara a unos árboles que me quedaban a la espalda. Cuando me di la vuelta, noté con horror que una mujer con hábitos de monja colgaba de la rama de un árbol. Vimos que se movía un poco, así que le dije a ella que marcara rápido emergencias en lo que yo trataba de levantarle los pies a la infortunada para ver si alcanzaba a salvarla. Cuando nos acercamos, los dos gritamos de horror, ya que al tratar de levantar a la monja, la aparición soltó un alarido escalofriante y desapareció. Le tomé rápido la mano a mi chica y nos fuimos corriendo de ahí a mi carro. A veces tengo que pasar por ahí porque trabajo en el centro de la Ciudad de México y me siguen dando escalofríos. A la fecha mi esposa evita en general todo el centro porque dice que le recuerda ese lastimero alarido. Amigos, ¿qué opinan al respecto de estas historias aberrantes sobre monjas? Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Buenas noches y te deseo dulces pesadillas.